Me encuentro en la reserva. Muy bien, Raquel. Te encuentras en la reserva, este hermoso lugar que es una creación de los humanos luz. Mi saludo para todos los humanos luz, Raquel. Sí, mis saludos para ti, hermano Vicente. Bien, Raquel. Están como eh, en guardia, preparados para iniciar la sesión. Están todo alrededor nuestro. Están, Hemos dado lugar. están todos listos, preparados a las instrucciones como siempre se realiza juntos, Raquel, ¿no? Sí, Muy bien, Raquel. Raquel, ¿qué has podido visualizar en los conteos silenciosos? Todos los aspectos que hemos charlado sobre el paciente eh, hace unos segundos. Juan, paciente sí, Juan. sí. Antes de ir a eso, cuando llego a la reserva, pues ya mi humano luz está fuera de mi parte etérea, donde ya manejamos la, el tiempo y espacio por los separados. Y yo solo le digo, guardia. Y, y me dice, estoy lista. Me dice, cómo ir a decirle a alguien. Y primero es algo como un juego o una diversión que vas a realizar con todo el corazón, que limpiarás ese espacio que a ti te molesta. Y ellos todos dicen, pues estamos listos, dicen todos. Muy bien, Raquel. Extraordinario, Raquel, como el humano luz realmente puedes esa visualización, como estás observando cada humano luz listos para ingresar a todos estos eventos del paciente, ¿no? Sí, son un ejército ya. Y la visualización donde voy, he observado, porque cada palabra de cada uno de nosotros es una frecuencia. Es una frecuencia, es como si tú observaras un televisor y si ves una película, pues te estás entrando a esa película. Si escuchas y hablas con una persona, pues te estás entrando e ingresando y participando de sus palabras de líneas de tiempo y espacio. Cada frecuencia es una línea de tiempo y espacio. Y todo lo que ha comentado Juan, pues es lo que yo he detectado y es mucho, demasiado. Lo primero que he observado es un animal que no tiene los ojos puestos adentro del el agujero de todo donde corresponde. Es como si era totalmente oscuro de lo que tiene que ser una visualización de un animal. Y el rostro y el físico es un caballo. Como si ese caballo fuera manipulado de esa manera. Es como si el animal se volviera zombie. Igual he visto otro, era un ciervo. El ciervo también era zombie. De ahí me dirijo a otra tiempo y espacio, donde observo mucho laboratorio, donde hay creaciones, hibridaciones, preparaciones de especies, no solamente de ser humano, sino también del reino animal y vegetal y mineral. Prácticamente que es un conjunto que tiene que estar todo junto, pero que ya no es todo. Después observo como observar un panorama estando en el espacio, donde observo cierto planeta en un sector y otros planetas en otro sector.
y es donde unifica todo al holograma Tierra y conecta hacia abriendo un portal y donde observo que se dirige a otras partes. Interesante, Raquel, esa visualización de planetas que abren otro portal conectándose con el 3D. Sí, y después toda la manipulación de eh, nosotros le llamamos acá diales. Dial. El dial es como manejar eh, es, energía y conexiones. Es como tener esas radios viejas, antiguas de antes. Tú buscas la frecuencia que quieres en la estación que tú quieres. Pues bueno, es así, y te succiona hasta que sientes que más o menos tu corazón no está en su lugar porque te ha succionado tanto de mover ese dial que es una frecuencia y es como si separara una materia de otro que te deja sin aire. Eso está pasando en el holograma, Raquel, a todos. Sí, eso es lo que está pasando. Y es como desestabiliza y te pone así todo, abre los ojos y te despierta y te encuentras en otro lado. Y después dices, pero yo qué tenía que hacer. Si no está, ¿para qué vine? Como que te desestabiliza o tienes que hacer algo y escuchas a la otra persona donde ya te llevó a otra frecuencia. Muy bien, Raquel. ¿Algo más que visualiza, Raquel? Y sientes el pecho como si te aplastara un gigante y no te puedes levantar. Ese cansancio y esa molestia extrema. Bien, Raquel. Y después la particularidad de que tienen como muchas maquinarias donde realizan como vapores para realizar nubes y en ese vapor ya se eleva partículas de lo que utilizan el shell dry, pues ya el shell dry no va a ser, lo va a hacer esa misma maquinaria que realiza el vapor para las nubes, que unifica con ya con los vapores que ella ha realizado de diferentes puntos climáticos, digamos, que se unifica con ese vapor. O sea, que ya lo camuflan directamente. Y es como dice Juan, que se siente mal en el estómago, pues es un proceso que está haciendo con el agua. El agua se está contaminando. El agua hay que hervirlo. Y si no hierve, pues ponemos el filtro para sacar hasta lo más profundo posible lo que es el nanotecnología que tiene. Muy bien, Raquel. ¿Algo más, Raquel? Sí, mucho más. Hay muchas entidades detrás de todo esto y hay entidades paralizadas. Hay entidades paralizadas que lo ha realizado Juan. Sí, Bien. Te paso, ¿es todo, Raquel? sí, Bien, es como si parálisis es como si una se cierra y se llena y ese mismo esa canción no se va yendo, no se mueve. bien. Te paso a comentar los puntos del paciente, Raquel. En su mundo onírico está observando ataques, siente piquetes
en el cuerpo muy fuertes, como lo manifiesta como que se le picó un alacrán, esa molestia, ese dolor en el cuerpo. No sabe de dónde viene esto. Sueños de ataques, y se suma sueños de ataques como brujerías. En el mundo onírico observa que buscan comenzar más caos en el holograma también. Dañar el holograma, como ya estás observando, portales que están abriendo con otros planetas. Gran molestia estomacal hace bastantes días, como una infección muy fuerte al estómago, cansancio, dolor de cabeza, y alguno al momento del mundo onírico que está por despertar se siente como que se va a desmayar. Llega una información de 13 hologramas. Le llega esa información muy constante en el mundo onírico, 13 hologramas. Su esposa Raquel está pasando también falta del sueño. Le cuesta dormir, se despierta, queda mente en blanco y le cuesta, y después quiere dormir y se sigue cansada. Observa daños en su mundo onírico, en lo que es alimentos, reino animal, vegetal, mineral y el holograma. Reseteo, Raquel, al holograma. Esa información visualiza también dentro de su mundo onírico, con tecnologías que vamos a ver quién está detrás de todos estos eventos. Sí, el reseteo hay permanentemente porque el reseteo lo realiza más que toda la luna. La luna es un sistema de satélite muy potente. Podrás neutralizarlo, pero a los segundos nuevamente ellos lograrán ubicar qué es la falla porque no logran atraer las señales como nosotros vemos una pantalla de noticias y tu televisor no agarra la señal, pues tú dirás, ¿qué es lo que pasa? Y le buscarás la señal de la antena para que conecte nuevamente con el dial del canal de lo que tú estás observando. Pues ellos son lo mismo. Cuando no les llega la señal, pues quieren observar qué es lo que es. Y otras personas que, como bien él dice, son brujos, conectan con la luna y hacen sus rituales. Pues la luna conecta con la cuarta dimensión, inframundo, donde ellos tienen el pase a la negatividad, más que todo a la parte demoníaca. Estamos en esa línea de tiempo y espacio, a donde cada partícula de ser humano que hemos tenido en algún tiempo un ADN de brujo, pues regresamos a ese tiempo y espacio. Nos estira nuestras informaciones. Regresamos, dices regresamos porque la entidad activa todo esto, Raquel, ¿cierto? Sí, lo activo porque lo hace ser curioso al ser humano, a la parte etérica, porque no logra conectar al 100% con el humano luz diciendo, si he conectado en este tiempo y espacio, pues eliminamos. Le agarra la curiosidad el por qué. Y no tiene que agarrarte esa curiosidad, es ese malestar que te produce esa energía negativa. Tú lo tienes que eliminar y dejar la información nada más en ti. Es lo que dice el humano luz. Bien. Y si tú agarras esa curiosidad, pues tú mismo te conectas nuevamente. Es como algo que está en nuestro gen, como seres reptiles que somos. Hay otra particularidad que le ha llamado mucho la atención al paciente Juan. En su mundo onírico
más allá del mundo onírico, tiene una visualización como unos flash, vamos a llamar, que le muestra su mano luz, como unas pantallas, como estás observando siempre dentro de una hipnosis. Ve unas trampas, agujeros, donde han preparado agujeros, 3 agujeros. Un agujero es para ti, otro es para mí y otro es para su grupo familiar de Juan Carlos. Manifiesta como que buscan desencarnarlo a Juan Carlos de una u otra manera. Por consiguiente, intentan hacer lo mismo pues con nosotros. Raquel, estos eventos que te acabo de transmitir, sus puntos a tratar, vamos a abrir un portal en la reserva, deja paralizados esas entidades, esos centinelas, esos grises, que los desintegren los humanos luz. Empiezan a actuar los humanos luz, eliminando estos grupos que están también a su defensa de intentar atacar, Raquel. Los van desintegrando. Sí, todos los humanos los van desintegrando. Todo lo que no corresponde, línea de tiempo y espacio, solo le deja las informaciones. Él los saca de esos espacios que no corresponde ya, que él regrese. Bien. Es como que dice su mano luz, protege lo que es el momento tuyo y familia. Muy bien. ¿Listo, Raquel? Listo. Bien, ahora vas a abrir un portal con tu mano luz y vas a invitarle a Juan a la reserva, junto con su esposa. Sí, están. ¿Qué visualizas en sus campos magnéticos? E invítale a sus humanos luz, Raquel, y por dónde sale el humano luz de Juan como de su esposa. ¿Cómo sale el humano luz de la parte física etérea? Salen de sus corazones en forma esférica y se materializa delante de ella. Cuando de una vez que se materializa, pues se abrazan uno con otro. Muy bien, Raquel. Humano luz de Juan. Como diciéndose uno a otro, estás acá. Bien. Doy la bienvenida a su humano luz de Juan, Luquías. Hermano luz, bienvenido. El humano luz de la esposa Lamirs, humano luz femenina. Bienvenidos. Mis saludos, hermano, para ti, dicen ellos. Tenemos mucho por hacer, hermano Luquías, hermana Lamirs. Mucho por hacer. Dice, sí, hermano. Bien, van a subir a las plataformas Juan, la esposa, y vamos a pedirle a sus humanos luz que empiece a observar, revisar, escanear. Juan, empezamos por Juan, desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Qué tipo de energías que no le pertenecen su campo magnético? ¿Qué es lo que sucede con esta gran problemática del estómago, cansancio, etcétera, Raquel? Me vas transmitiendo, Raquel, lo que vas observando y qué es lo que van retirándole de su campo magnético. ¿Qué son esos piquetes tan fuertes en el cuerpo que les produce? Sí, el control que realizan por la parte etérica donde ingresa. Y son como pequeñas arañitas, pero son en forma robótica. Y es como si, y el pico es como el mosquito. Y después tiene como como unas pinzas que serían como eh, un cangrejo. Y es como si buscan ellos y pinchan en diferentes puntos. Se encuentran donde ellos tienen que manipular, que es puntos, dice, puntos específicos
son como conectores de nuestra energía, nuestra electricidad electromagnética a la metabolismo, dice. O sea que le están intentando neutralizarle esos puntos específicos de la parte etérea, la física, su metabolismo. O sea, están dañándole, especialmente como él detecta el estómago principalmente. Sí. Quiere decir que el ataque va a la parte etérea, ¿no? Sí, así. O sea que hay, dentro de toda la información que recibe de su mano luz, hay parálisis de sueño también que tiene. ¿Cuántos le han provocado? ¿Cuántas parálisis? A Juan. 18 parálisis. 18 parálisis. Los implantes se les clasifica este tipo de ataques energéticos, ¿no, Raquel? Energéticos. Porque trabajan por la parte etérica, colocándole los como en forma de dispositivo las energías de ondas. Quiere decir que no le pueden tocar la parte física. De otra manera le atacan, digamos. Bien, A su humano luz, la parte física, unifica al humano luz. Lo que él tiene que aprender a unificar es la parte etérica, a los 3 puntos. No comprende lo que es la parte etérica, no comprende. Sí escucha, ve todo, pero ¿qué es la parte etérica? No es el humano luz, dice. No. El humano luz es la parte de luz, la etérica es la pineal, el cerebro del conector del ser humano, materia. bien, Raquel. ¿Líneas de vida que le hayan abierto? ¿Cuántas le han intentado abrir? Eh, Estaban en los planes de ellos 3.742 líneas de vida, pero han abierto solamente 3. 3 líneas le han abierto, o sea que era muchísimo que le querían seguir abriéndole otras líneas cerradas. Sí. Bien, Raquel, vamos con la señora Leonor. ¿Qué le está produciendo ese problema de no poder descansar? ¿Qué provoca ese insomnio? Sí, es lo mismo que le sacan toda la energía en el día para no poder conectar a la noche con su mano luz y descansar. Y si descansa, pues descansa mal, a medias, preocupada y a los saltos, como, y si me voy a acostar a dormir. Se acuesta a dormir, pero entre su dormida piensa que tiene que hacer múltiples tareas, como tengo que hacer esto así, pero descansa. Y se acuesta con esa preocupación, ¿no? Y su pensamiento dice, pero tengo que hacer tal cosa, y así, y va pensando, 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 y en vez de dormir, se queda pensando. Después pone la mente en blanco, supuestamente, pero su corazón lo tiene acelerado y su estómago también. Bien, bien, Raquel. Comienzan los humanos luz a eliminar todas esas manipulaciones energéticas en los campos de cada paciente. Me vas comentando cómo trabajan sus humanos luz a sus partes físicas, Raquel, cómo van eliminando esas energías que no les pertenecen. Lo levanta sobre una plataforma y la descodificación a las puntas piramidales
conectan ello con las puntas piramidales por las codificaciones que tiene nuestro ADN. Cada ADN tiene diferentes codificaciones donde el humano luz nuevamente conecta sobre esa plataforma y lo realiza el cambio biomolecular. Al realizar el cambio biomolecular realiza la descodificación. Muy bien. Quiere decir que conecta al humano luz. Descodificación y conexión con sus humanos luz, con sus partículas. Cuando está listo este procedimiento, me dice Raquel. Ahora que se integren los humanos luz en sus partes etéreas físicas, ¿por dónde ingresan los humanos luz? Listo. Y se unifican en su corazón cada uno. Ingresan por su corazón. Sí. Bien, Raquel. Vamos a darle permiso a Juan, Raquel, para que ingrese tu parte etérea, Raquel. Ingresa a su hipófisis, a su mundo completo de Juan. Vamos a observar todos los eventos con la bilocación también va hacia su esposa. ¿Qué te comenta Juan, Raquel? Dice que sí. Bien, adelante. Vamos a ir con los ejércitos de humanos luz, esos eventos que están paralizados. Identifica esos vectores de entrada principales, Raquel. ¿Quiénes son estas entidades que provocan estos eventos que estás observando? Manipulación genética del reino animal, vegetal, laboratorios, creaciones no solo, como comentas, de seres humanos, otras especies. Observas en el espacio otros planetas que están conectándose, buscando abrir un portal. Manipulación al holograma otra vez. Conecta con su visualización, como también el mismo control que ha tenido desde un inicio, cuando ha tenido su línea de vida de brujos. Dice, pues que el ojo de Osiris me guíe, dice. Hablas de una línea hacia atrás de Juan de brujos. Sí. Bien. Donde conectan con todas las potencias energética de brujería, como también vasos. No, es copa. Es una copa, es donde él dice el cáliz. Cáliz. ¿En qué línea estás observando esto? ¿Egipto? No, ¿Jerusalén? Jerusalén. Es una línea de Jerusalén donde es un pueblo donde se ubica lejos de lo que es las monarquías de los grandes emperadores, porque ellos son brujos y se alejan de ellos. Bien, continúa Raquel, hacia adelante. ¿Qué sucedió? ¿Qué conexión hay con esa información que observas? Estos son esas tres líneas que le han abierto.
Sí, porque quiere saber qué es lo que él sabe y quieren anular, igual que nosotros estamos observando ahora, ellos han observado el futuro de él y nos han visto ahí. Allí nos han detectado nosotros también. Sí, Bien. O sea que la intención de la entidad es de esta manera como actúan con el ser humano, ¿no? Juan Carlos con su sesión ya realizada, con su integración con sus humanos luz, eh, le abren de 3.742, le abrieron 3 líneas, buscan una información para neutralizarle. Y neutralizarle es de todas maneras hasta buscar desencarnarlo, como él ha presentido, ha tenido algunos eventos de accidentes también. sí, así es, correcto. Identifícala esa entidad que está investigando todo eso sobre Juan. ¿Quién es esa entidad? Está paralizado uno de ellos, lo que sería como un guardia que sigue por todos lados. Está paralizado ese. ¿Qué es esta entidad, Raquel? Es un reptil híbrido de gris. Él es el que ha ingresado esas 3 líneas. Sí. Y dice su Luz que no es 3 líneas nada más. Son 30 líneas de 30 líneas. usado, pero con exactitud ya están manejando 3 líneas. Porque sin darse cuenta va y viene, aunque sí se da cuenta porque él siente que es algo de brujería y siente que está atravesando una dimensión que él desconoce. Bien, Raquel. Pregúntale a esta entidad qué es lo que ha obtenido ingresando estas líneas de Juan. Dice informaciones muy importantes, porque quien ha manejado en ese tiempo y espacio era de otro, grupos de entidades que en mi grupo no se encuentran, pues nosotros somos muy reservados en nuestras investigaciones. No todos lo saben, pero ustedes son unas plagas, dice. Dice que nosotros somos unas plagas que no podemos eliminar la información que logramos captar, es como que se plasma en nosotros y no sale más, se queda ahí. O sea, se enoja esta entidad de las capacidades de estas paralizaciones, también como paciente Juan está logrando hacerlos, ¿no? Sí, lo que quiere eliminar del todo es las informaciones, porque él ya obtuvo la parte que quiere, que son de 30 líneas de tiempo, pues lo otro ha observado y dijo que lo iba a sobrellevar más adelante siempre y cuando que él se alejara de nosotros. Y él lo que quiere es como el desencarne, de una vez que desencarna, pues es más fácil para él la investigación de llevarle a esa línea de tiempo tan ancestrales. Se supone que estas entidades como manejan y paralizan los tiempos, eh, líneas que van sobreponiéndolas, ya está planificado el desencarnarlo a Juan Carlos también. Sí, y lo que él tenía adentro pues era un virus muy potente que viene directamente del agua y el agua es lo que le ha contaminado a él. Bien. Avanza Raquel hacia adelante, sigue avanzando y tráelo a esta entidad de la reserva. Su mano luz va recuperando esa información que le pertenece a sus partículas, no a la entidad.
y se le va borrando esa información a esta entidad, lo que ha obtenido de 30 líneas de Juan y su familia. Por eso se está retrocediendo Raquel para ir paralizando estos eventos, modificando con el humano luz. Avanza hasta el momento que planifica desencarnarlo a Juan Carlos, que Juan Carlos ya observó agujeros y también le plasma agujeros para nosotros, agujeros negros. Sí, y sí, era este virus lo tenía que desencarnar, hundirlo en como en una fosa de cilindro, y donde ya ahí es atrapado totalmente y no regresa. Y es como si le dara un paro respiratorio. Muy bien, Raquel. De esa era la forma como quería planificar eliminarlo a Juan, este reptil. Sí, no solamente a Juan, a nosotros también lo mismo. Y a todos los que nos siguen y que están igual que nosotros. De una vez que lograban con nosotros, irían por el resto. Porque por medio de nosotros va observando a todo el grupo. Es algo muy, muy ejemplar. Es como si tú tuvieras, como si Juan Carlos fuera una parte de un icono, una pantalla de Google. Tú ingresas ahí y te sale varios, todo lo que conecta con Google. Te sale todo ahí, bueno, es así. Y sale todo, 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 todo. Y ellos van entrando y observando, y muchos son, y se dirigen y van observando, observando. ¿Qué es lo que ve que ha hecho? ¿Cuál fue su evolución? ¿Qué es lo que está haciendo? Todo observan, todo. Muy bien, Raquel. Cuando está listo, cambiado todos estos eventos, está en la reserva esa entidad, descríbelo cómo es, cuánto mide esta entidad. Es un reptil híbrido gris. Sí. Pregúntale cómo se llama. Parks. Arts. Sí, JHERFD. Hearts. ¿Cierto, Raquel? Hearts. Sí. Haz cambio con este reptil, Raquel. 3, 2, 1. Hola, reptil, ¿me escuchas? No soy tu amigo humano insolente. ¿Y de dónde sacas eso que eres mi amigo o eres amigo de la humanidad? Me saludas como si fuera tu amigo. Así se No necesito tu acercamiento, aléjate. Lamentablemente ya estás paralizado, que ya te paralizó Juan a ti. Está bien, ¿qué es lo que quieres? Rápido, al grano, y nos vamos de este lugar. Me tienes harto con tu forma de ser. Bla, 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 bla. ¿Ya has estado hablando conmigo en otros eventos? Sí,
A ver, explícame qué evento has hablado conmigo. Un mundo onírico, conexión con este individuo. Y ya estás identificado por ambos lados, ¿no? Sí, te he dicho que hagamos un convenio para deshacer todo esto, que yo dejaba tu humano que estás defendiendo y yo me retiraba sin problema. Y no has querido. Así que no tengo nada aquí. Hablar ni ponernos de acuerdo. Aléjate, déjame en paz. Pues si Tú me eres quieres un... elimíname y se acabó. No te voy a eliminar, vas a ir a tu planeta. Bueno, me agrada eso. Todavía no vas a ser eliminado, vas a tu planeta. Está bien. Has buscado desencarnarlo a Juan, provocándole una nanotecnología en el agua donde ha ingerido y le ha provocado una gran infección bastante molesta en su cuerpo físico. Esa misma planificación has buscado hacia Raquel y hacia quien te está hablando también. ¿O es otra forma como tú buscaste otra estrategia hacia nosotros? ¿Por qué eres tan patético? Porque si ya sabes todo, me preguntas nuevamente. Eres desagradable. Mm, Porque tenemos que saber, tenemos que escucharte como una entidad que eres. En estas líneas ya ustedes son identificados. Me produces náusea. Déjame en paz. ¿Qué has colocado en su vivienda de Juan? O al exterior de la vivienda, ¿qué has intentado colocar? Un dispositivo en todo a sus electrodoméstico. Todo. Todo está monitoreado, todo está controlado con estos dispositivos en su vivienda. Y sí, sí. Muy bien. ¿Quién es tu jefe de ti? ¿Quién es tu jefe? ¿Cómo se llama tu jefe? No me estoy electrocutando en este lugar. Sácame, sácame. Haz cambio con Raquel. Ahora. Haz cambio con Raquel ahora. Quedas parado ahí en esa burbuja, no te mueves más. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. No soporta tu energía, no soporta la energía del humano luz, nuestras propias frecuencias, empieza a desintegrarse esta entidad. Sí, lo que pasa que ha activado una electricidad en su cuerpo que al ingresar en mi cuerpo quiere activar directamente mi cerebro. Es como una conexión que realiza nada más de telepática, pero de igual manera él quiso traer a mi parte física esa electricidad donde me ataca los ojos y los oídos. Es como que no escuche ni vea. Raquel, en ese aspecto, cuando sucede este tipo de eventos de una entidad, es tu humano luz quien paraliza de inmediato esa intención de cualquier tipo de entidad, Raquel. Es eso que no aguantaba porque me elevó la vibración y donde él no aguantó se estaba electrocutando solo. Muy bien. Que tu mano luz le saque la información y lo va a plasmar en una pantalla y me dices el nombre de su jefe. ¿Quién es su jefe? ¿O hay otros grupos más de este reptil, su jefe? Sunan, sunan, sunan. ¿Me dices letra por letra? Sí, SG, N, U, A, F,
¿Qué es esta entidad, Raquel? Es un reptil. Que lo elimine tu mano luz a ese gris híbrido, Raquel. Listo, está eliminado. Bien, vamos a la vivienda de Juan ahora, con los humanos luz. Ha dejado dispositivos en todos sus equipos electrodomésticos donde le monitorean y le controlan. Me dices cuántos le ha colocado y empieza su mano luz a eliminar todos esos dispositivos de su vivienda. Adelante, Raquel. Sí, estamos en la vivienda donde los humanos luz han ingresado a la velocidad de la luz. Y donde sí, efectivamente, desde el más pequeño hasta el más grande, electrodoméstico han manipulado. Es como si tuvieran oído en todos. Cada palabra que ellos dicen, pues va, el monitoreo lo va grabando. Bien. Se ve que es un peligro importante, Juan, para estas entidades que lo han estado monitoreando constantemente. Sí, cuando uno trabaja con el humano luz, sí, es como Juan que investiga y quiere saber cada vez más y más y más. Y también buscar la estrategia y la manera de ayudar a la humanidad y eliminar a estas entidades, pues ellos captan eso, la energía de su humano luz que cada vez es más fuerte. Más conectado con su mano luz. Bien, ¿cuántos dispositivos hay en su vivienda, Raquel? ¿Cuánto le han colocado? 47. Bien. Se empieza la eliminación, desintegración de esos dispositivos, cúpulas de energía en toda la vivienda, todo el grupo familiar es repotencializado también. Y con una bilocación vamos a sus sectores de cada uno de ellos, Raquel, sectores de desplazamiento de estudios, sectores laborales, donde se empieza a desintegrar todo tipo de energías que no les pertenece, Raquel. Cuando está todo listo, regresamos a la reserva, Raquel. Sí, listo, estamos acá, estamos en la reserva. Bien, a la eliminación de estos dispositivos, eliminación de este reptil, pues ya está plasmada la información de este jefe reptil, ¿no? Otro jefe reptil, Hams. Va a ser traído a la reserva esta entidad, Raquel. Que lo traigan los humanos luz encapsulado con halos electromagnéticos. Cuando está frente a nosotros, me dice Raquel. Sí, está frente a nosotros. Descríbelo cómo es, Raquel. ¿Cuánto mide? ¿Qué color tiene este reptil? Y está muy molesto. Tiene cabeza de reptil, de víbora, como si fuera una pitón. Bien. ¿Tiene piel lisa? Sí, Muy bien. eh, es muy alto. ¿Cuánto mide? 32 metros, 37 con todo y su cola. Bien, hermano Luquías y Lamir, humanos luz, van a retirarle partículas a esta entidad
de humano luz que trae incorporado en su parte reptil. Y toda la tecnología que tiene es desintegrado de esta entidad. Dispositivos que traen escondidos en las pezuñas, etcétera, Raquel, le elimina a los humanos luz. Y de 37 metros, ¿en cuánto queda esta entidad? ¿Cuál es su tamaño normal? Sí, no se puede eliminar todo esto así tan fácil porque tienen en pequeñas esferas al humano luz incrustado en su parte física. Vamos desde su creación donde ha realizado estos experimentos de ingresar en su cuerpo a cada humano luz. Coloca en la esfera y lo pone diminuto y coloca en la parte física, por eso es muy grande y se siente muy poderoso. Sobrepasa la energía de 70 en negatividad. 70% es su potencial de negatividad. Sí, estamos en el laboratorio donde observo de la creación. Wow, esto es extraordinario. Donde sufre su parte física cuando va colocando esa esfera pero él dice que del sufrimiento es lo que saldrá su verdadera fuerza y conexión. Es como que cuando le inyectan él grita del gran dolor que le causa, porque siente que es como si le desintegrara el cuerpo. Pero el humano luz encapsulado, no, por eso utilizan esas cápsulas o esferas para que no se desintegre. De igual manera lo padecen, sienten en pequeñas y diminutas proporciones la fuerza de la luz y le hace daño, pero eso le refortalece a ser más malo, contrarresta esa fuerza. Bien, Raquel. Y no se permite que se logre hacer eso. Se paraliza todo el laboratorio y se le saca de las esferas que van colocándose a los humanos luz y se materializan. Se sienten felices. ¿Cuántos humanos luz fueron utilizados con esta entidad? ¿Cuántas esferas se colocó? Son 13 humanos luz. 13 humanos luz. Muy bien, Raquel. Bienvenido a todos, hermanos luz, libres. Seguiremos todavía hasta eliminar completamente los planes de esta entidad a la manipulación. Conecta mi corazón a la alegría que les causa y alegra mi corazón. Es como si quisiera saltar y gritar y abrir los brazos y decir que soy libre. Esa sensación me da. Pues adelante, Raquel, hazlo. Abraza a los 13 hermanos luz. Unifícate. Es su fuerza de luz y amor. Así ya están listos. Listo, no sé. Eliminamos todo este tiempo y espacio y nos regresamos al presente. Estamos en el presente. Estás con una entidad prácticamente desconectado, Raquel, de este procedimiento que acabas de observar con los humanos luz. Cómo esta entidad estuvo utilizando no partículas, sino humanos luz, 13 humanos luz encapsulados en su parte reptil. Sí, cuando hemos regresado al presente, pues ya tiene la cabeza agachada y se ha hecho pequeño. Mide 5 metros 10. Con todo y gol. Bien, Raquel. ¿Cuál es el nombre de su planeta, esta entidad? ¿En qué cuarta está ubicado?
Venersu, dice Venersu. Venersu. ¿Así, Raquel, cómo suena? Venersu. Sí, ¿Qué cuarta está ubicado? cuerda alta, Constelación, cinturón de fuego. cinturón de fuego. Perfecto, Raquel. Ordena a esta entidad que desaloje el holograma, Raquel. Que regresen sus naves, entidades, hibridaciones a su planeta, que regresen. Sí, ¿Listo? listo. Vas a hacer cambio con el hermano Luquías, humano luz de Juan, a la cuenta de 3, 2, 1. Hermano Luz, buenos días. Hermano, abrazar mis saludos, hermano, para ti. Mi gran abrazo de... Hola, hermano Luz. Ya sentíamos, tanto con tu parte física, eventos que no ha sido posible realizar la sesión. Por siempre estas entidades saben que van a ser desintegrados y van evitando esa desintegración hasta que se realiza lo que se está haciendo ahora. Con esta gran alegría, la parte física también de Raquel, aún en la liberación de 13 hermanos luz atrapados durante millones, seguramente incontable para nuestra capacidad de entendimiento cómo manejaba este reptil. Liso es una entidad totalmente ancestral, manipulando el holograma y estas manipulaciones en sus laboratorios. Vamos a llevarle a esta entidad a su propio planeta. Paralizas el planeta y los ejércitos que nos están acompañando, humano luz del 3, que son invitados, quinta dimensión, paralizan este planeta. Adelante, hermano luz. Vamos con todos los hermanos luz, con esas bilocaciones, la desconexión a estas manipulaciones que hace con la humanidad esta entidad. Sí, tenemos la conexión, hermano, de 13 planetas holográfico que conecta con nuestro holografía también, donde nos encontramos. Ese es el número 13. Nosotros somos el número 13, el planeta holográfico Tierra. El planeta holográfico sería el número 13. Sí. Muy bien. Esa información la has estado ya transmitiendo a tu parte física. 13 hologramas. Que los 13 tienen que tener la unificación a la limpieza que realmente se realiza todo el tiempo, pero con más potencialidad para que tenga la fuerza que estas entidades no realizan lo que quieren hacer, destruir todo el punto de cada uno de ellos, desde un inicio primera, segunda, tercera dimensión, a la conexión de los 13 planetas holográficos, prisión. Muy bien. Adelante, hermano Luz. Sí, donde se paraliza todo lo que se encuentra en cada uno en estos momentos en sus detenciones y manipulaciones, extracciones de energía endoplasmática, conectándolos cada uno con sus esenciales, de igual manera el planeta, desequilibrándolos a ellos y nosotros conectando con nuestra fuerza de luz y amor, cada uno con sus humanos luz, cada uno de ustedes, humanos luz conectados, 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 cada uno de ustedes. No importa que tengan la parte física, el reptil muy programado a lo negativo, conecta su mano luz, conecta.
De una vez que se termina de conectar con la fuerza de luz y amor a la octava dimensión, nuestros hermanos luz se dirigen y conectamos a la destrucción de la cuarta dimensión, donde se encuentran los planetas que ubica a décadas entidades, porque esta entidad conecta con otras entidades que maneja no solo el holograma Tierra, sino todo esto que estamos conectando ahora mismo. Muy bien. Quiere decir que son más planetas que se empiezan a paralizar para su eliminación y con sus jerarquías en cada planeta. ¿Cuántos planetas más son, hermano Luz? 8 planetas más, en total son 9. 9 planetas que se comienza a paralizar, a liberar a los hermanos Luz. Todas las manipulaciones que han realizado laboratorios, que es el reino animal, vegetal, esa manipulación que también lo están, como siempre, implementando y haciendo en el holograma y los demás planetas holográficos. Se desconecta a todas esas manipulaciones. Si desconectamos a todos, la desconexión es perfecta. Son dispositivos que conectan. Los dispositivos son en forma de antena. Las antenas son en diferentes dibujos, además que todo lo que son las partes piramidales Del holograma, ¿no? del holograma y de todo lo que es exoplanetas que se encuentran en el entorno. Bien. Se empieza la eliminación de esos 9 planetas. Lo realizan a la velocidad de la luz, donde rescatan a nuestros hermanos. Paralizan a cada uno de sus jefes que se encuentran en cada uno de ellos, sus creadores. Muy bien. De una vez se termina de eliminar todas las entidades. Logramos en cada extremo liberar a nuestros hermanos que ya se encuentran todo afuera y van eliminando cada planeta. De una vez que van eliminando, pues colocan la fuerza de luz en cada lugar. Es en forma de red. De una vez que está listo, pues se abre la quinta dimensión y se dirigen todos los humanos luz. Rescatado, gracias hermanos, dicen todos ellos. Abren el portal, cierran el sello. La velocidad de la luz, nos dirigimos nuevamente a la reserva. Nos encontramos. ¿Cuántos fueron liberados, hermano Luz? Que ya pasaron directamente a la quinta, que sumado reino animal, vegetal, mineral. ¿Cuántos fueron liberados? Sí, son más de 1.000.000 de hermanos. Más de 1.000.000 de nuestros hermanos que finalmente fueron rescatados. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Hermano Luz, estamos atravesando en este holograma eventos como lo ha observado Raquel, buscan una desconexión de nuestra parte etérea con nuestros humanos luz. Sí, les daré, sí, le están logrando desestabilizarlo, llevándole en varias líneas de frecuencia. El ser humano está programado para líneas de frecuencias en diferentes puntos y extremos, que son estados de pensamiento y sentimientos. Los estados se encuentran en la evolución, donde no quieren que evolucionen. Con cada uno sus esencias sería fuerza de amor. Y cada línea es lo que pertenece al ser humano: la salud, la economía, la alimentación,
la felicidad, donde cada uno de ellos unifica al ser humano, a la evolución, pues lo desestabiliza de esa manera. Ahora ya no es solamente la salud, sino ubica a todos en uno solo, para intentar volverlos locos, como a darle un entendimiento más rápido. Es Y como, como decir, si sucede esto y esto, ¿cómo realizaremos? ¿Cómo lograremos? Es algo tan sencillo, el que quisiera que observen de la manera que realizaré. Si tú tienes una computadora, esa computadora tiene una programación. Tú tienes un chip donde tiene memoria. Esa memoria, pues ponle cualquier nombre a esa memoria. Que lo que tú quieres es o sacar información o cargar información en esa computadora. Ese es el sistema. Todo el sistema. Planeta Tierra. Pues lo que realizarán todos juntos es la elevación de vibración, la conexión de cada ser humano a su esencia luz. Pues lo que ellos realizan no lograrán, porque nosotros somos mucho más fuertes que ellos. Conecten su humano, su esencia. Cargarán en ese chip, en esa memoria, toda esa fuerza de luz elevada, donde conectarán nuevamente por el sistema y la computadora, porque ellos se alimentan de nuestra energía endoplasmática que sacan de ustedes como seres humanos, para conectar siempre a nuestro sistema, a nuestra parte física, control. Correcto, hermano Luz. Es la manera como... sí. Y llenarán de esa memoria, de ese dispositivo lleno de luz, amor, elevación. Conectarán y todas sus líneas empezarán a tener desbalance, bloqueo, donde ellos no entenderán qué es lo que sucede, pero sí entenderán por qué. Observarán la elevación de vibración de cada uno de ustedes. Y eso es algo importante. Es algo importante que ellos han observado en una línea de futura de cada uno de nosotros, de mi parte física. Y buscarán la forma de eliminarnos, pero no podrán, porque siempre yo le daré a mi parte física la luz que necesita la visualización, a nuestra parte etérica, a que la parte física se defienda de estas entidades. Muy bien, hermano Luz, extraordinario. Y lo más agradable, tanto de quien te está hablando y Raquel, tu parte física, es la detención de estos eventos a no suceder, porque es una manipulación que hacen constantemente en este holograma, en todos los aspectos, desastres climatológicos y etcétera de cosas, ¿no? Aprendan a defenderse de las negatividades, elevando su vibración de luz y amor. Muy bien, hermano Luz. Dando el Una, miedo, el miedo, no tengo miedo, no existe. De una vez que dominas el miedo, pues dominarás la negatividad, unificarás a tu fuerza de luz y amor. Correcto. Hermano Luz, tú eres de la dimensión 27.
como también has evolucionado a la 185, ¿en qué dimensión te encuentras actualmente? $235. Tu gen luz con la conexión de tus tres partes, física, etérea, ¿cuánto es tu gen luz? 35 y 53.5%. La conexión que realiza tu parte física con tu parte luz, tu conexión. 17.1. 1%. Perfecto. Extraordinario lo que se vive realizando contra estas entidades, eventos que no corresponden para la humanidad, ni mucho menos para tu parte física, el intentar eventos de desencarnarlo, por la gran información y capacidad que va conectándose contigo y su despertar de conciencia. Sí, con el caos. El caos que quiere realizar permanentemente. Muy bien. Juan, ¿puedes abrir tu micrófono? Te doy pase con tu mano luz para que puedas hablar con tu mano luz. Adelante, Juan, estás con tu mano luz. Mis ojos y mi gran ser humano, mi corazón, mi gran fuerza de conexión a tierra, como le dicen ustedes, pues yo soy la fuerza de luz y tú eres la conexión. Adelante, Juan. ¿Quieres preguntarle algo a tu mano luz? La pregunta que se me viene ahorita es, ¿por qué dicen que todas las personas que venimos a la Tierra somos muy valientes? Es más que todo, se dirigen hacia la parte etérica, donde saben que si logran pueden ser eliminadas con la parte de las entidades conectada a una maquinaria, a donde elimina nuestra parte etérica y no pueda conectar más con la parte esencia, luz. Medio que escuché, pero creo que sí sobreentiendo lo que trata de decir. Sí. Pues tengo 1000 preguntas, pero una vez más, yo creo que tú puedes acceder a mi cerebro y darme consejos de cómo Bien. tratar de crecer esta conectividad, cómo poder recibir más directamente los mensajes para poder ayudar a la humanidad y seguir siendo un equipo con Raquel y Willy. Sí, así es. Es lo que lograremos, esa evolución, esa conexión a lo que estás, justamente es lo que dicen y quieren lograr eliminarnos, eliminarte para que puedan sacarnos de la línea de tiempo y espacio. No conviene para ello esta conexión muy fuerte. Como te darás cuenta, la ubicación de la visualización de ellos no es igual al resto, porque no les conviene. La frecuencia es diferente, la conexión es muy diferente, es uno solo, a donde le pondrán otras entidades diciéndole no conecten con ello, porque no es bueno, es mentira. Y viene la perturbación del ser humano, será, no será, haré, no haré, y ya lo desequilibra y lo pone en duda. Gracias. Gracias una vez más. Muy bien. Mi Muy gran bien, Luz. fuerza y amor de luz para Gracias. todos. Igualmente. Abrazos.
tenemos nuestra vibración en conjunto para toda la humanidad que necesita de nosotros. Aunque seamos pocos, pero tenemos la fuerza y la potencialidad de tener todo esto. Correcto, hermano. Una última pregunta, hermano Luz. ¿Cómo eres? ¿Cómo es tu parte luz para que te siga conociendo y conectándote cada vez más tu parte física? ¿Cuánto mides? Sí, ya me ha observado. Ya me ha observado y ya sabe cómo soy. ¿Es como el sol? Lo recuerdas. ¿Lo recuerdas, Juan? ¿Cómo es tu mano luz? Si eres como el sol. Correcto. Es ¿Correcto? muy potente que tú sientes tu corazón. Correcto. Muy bien. Extraordinario, hermano Luz. Y la gratitud es infinita hacia todo lo que se puede y se detiene. Siempre repito, es manipulación de estas entidades a seguir buscando caos y desorden. Y aquí has puesto una palabra muy sintética, volverle cada vez más loco a la humanidad, de distorsión completamente de lo que sucede. Se paralizó, se eliminó, desastres como siempre en todo el holograma, como en esos otros 12 hologramas manipulados también, que han sido liberados de otros planetas y otros hermanos luz. Sí, como neutralizar a cada persona que es manejado por la entidad y logrando llegar por cada sistemas de canales el caos a la humanidad, desestabilizándolo a cada persona que es manejado por la entidad de una u otra manera. Muy bien, hermano Luz. Gracias, hermano Luz. Hacemos cambio con Raquel a la cuenta de 3. Me despido con un fuerte abrazo para ti. 2, 1. Gracias, hermano. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo le sientes a Juan, Raquel, a su esposa? ¿Cómo le sientes sus partes físicas, etéreas? Sí, renovado, repotencializado y relajado. Muy bien, Raquel. Se integran sus humanos luz. Nos despedimos de los humanos luz 3, quinta dimensión. Gracias a cada uno por esta extraordinaria liberación gigantesca que se ha hecho, Raquel. Y nuevamente paralizando eventos que no tienen que suceder, manipulados por estas entidades. Listo. Cerramos los portales de la reserva. Se integra tu mano luz, mi humano luz. ¿Lista para regresar? Sí. Tengo un conteo de 5, 1, Raquel, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. 3, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, siente más tus piernas. 2, regresa cada vez más, Raquel. 1, abre tus ojos, Raquel. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, Raquel. Raquel. Gracias, Juan, como tu esposa. Extraordinaria esta tremenda sesión que se ha realizado. Y lo más importante, el gran mensaje que entrega tu propio mano luz a la humanidad, ¿no? La conexión que se tiene que seguir teniendo día tras día, deteniendo y elevando una vibración hacia el holograma, donde estas entidades no pueden soportar nuestras capacidades de energía.